¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos desde la Casa de la Justicia, en el Instituto Mexicano para la Justicia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de nuestro querido amigo, maestro Hugo Briceño. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Paco. Buenas Bienvenido tardes, a tu casa, la Casa gracias, de la muchas Justicia. gracias, Excelente postulante, maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues qué mejor que un abogado postulante para contarnos el tema de lo que es una defensa activa. Hugo, tú... platícanos tu trayectoria un poco. Litigaste el sistema tradicional, obviamente litigaste el sistema acusatorio. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Fíjate, Francisco, que ya hace varios años, desde el 1996 estuve por ahí en la PGR, estuve por ahí 2 años. Después me voy a la Procuraduría de México, desde el 2000 hasta el 2008 más o menos, y posteriormente me incorporo al litigio con la reforma. Justamente al litigio, lógicamente, los asuntos eran pocos, salvo los estados que habían iniciado ya con el tema del sistema acusatorio, pero sí nos alcanzó a tocar un tema con ese sistema un poquito híbrido que tuvo el Estado de México. Ahí tuvimos nuestra primera incursión, lógicamente tuvimos temas de sistema tradicional. Hasta la fecha litigamos ambos sistemas, son los menos los de tradicional, pero en el acusatorio nos ha tocado oportunidad de litigar algunos temas. Perfectamente. ¿Tú eres principalmente defensor? Defensor, también nos ha tocado, hemos tenido la oportunidad de participar como asesores jurídicos en algunos asuntos. En tu experiencia, en la parte de defensor, ¿cómo debe de ser una defensa activa? Es decir, la participación real en el nuevo sistema de un defensor desde la etapa de investigación inicial hasta antes de la etapa complementaria. Vamos a pensarlo así. Considero que de hecho es el rol no solo del defensor, también del asesor jurídico, de las partes. Yo creo que las partes lo que deben hacer en este sistema es ser proactivos, ser activos y no dejarle como sistema tradicional toda la carga a la gente del Ministerio Público, ¿no? El Código Nacional nos dio las facultades tanto al defensor como al asesor jurídico de participar en igualdad de circunstancias. Claro, sí, por supuesto. Ahora, como defensor, recuerdo que el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que ya no está vigente, del sistema acusatorio, adversarial y oral, contenía un artículo que permitía al defensor pedirle al juez auxilio para realizar ciertas diligencias o actos de investigación que no contiene el Código Nacional. ¿Te has encontrado con esas experiencias de requerir actos de investigación que no encuentras un fundamento literal en el Código Nacional? ¿Cómo has enfrentado esa circunstancia? Así es, creo que ese criterio algunos estados lo siguen teniendo, el que le pedías a la gente, al juez, perdón, para una duplicidad quizás, cuando era un asunto con detenido, le pedías desahogar ciertos medios de prueba. Y te decía, ve con el MP y deshágalas ahí, los repites ante mí. Y esa vieja práctica se sigue conservando en algunos estados. En la actualidad, ¿qué hemos hecho nosotros como defensa o inclusive como asesor jurídico en algunas ocasiones? Le hemos pedido al juez auxilio judicial para solicitar documentos, para poder entrevistar testigos, que muchas veces esos testigos no están a nuestro alcance. ¿A qué caso me refiero? Me refiero cuando son funcionarios del Estado o agentes policíacos que no sabemos dónde su adscripción actual, más en asuntos federales, ni cómo podemos localizarlos. Y por el tiempo, lo que hemos pedido es, juez, auxíliame para poder requerir tal documento, el cual no lo puedo obtener porque no formo parte, por ejemplo, de ese asunto, ¿no? O porque no tengo las facultades como defensor de pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que me permita o que me entregue los registros de entradas y salidas del país de cierta persona, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros o qué nos ha tocado? Más en investigación complementaria, porque desgraciadamente, como lo sabemos, en la investigación inicial difícilmente te dejan este tema, ¿no? Difícilmente lo pides más en complementaria, pero lo que hemos hecho es eso, a ver, permíteme entrevistar a tal, fíjame 10 horas en sede judicial y te prestan a veces alguna de las salas que no las tienen terminadas. Hemos visto que en los centros de justicia utilizan 1 o 2 salas nada más y tienen 2 o 3 salas sin terminar. Lo que nos han facilitado es el juez permitirnos esa sala que no está terminada para poder llevar a cabo, por ejemplo, las entrevistas en caso de testigos, ¿no? Hemos entrevistado a testigos y luego ya en el tema de la audiencia propiamente ya nos permiten el ejercicio de litigación, de interrogar de interrogarlos, ¿no? Eso es importante, si me permites. Es un ejercicio o acto de investigación que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso hay artículos, si mal no recuerdo, el 126, que establece que si el defensor pretende entrevistar a una persona antes de audiencia o por una cuestión justificada, puedes hacerlo. Si no quiere ir, puedes pedirle al juez que le
tienes que justificar por qué lo quieres entrevistar. ¿Cómo sucede este ejercicio en la práctica? ¿Cómo llevas a cabo el ejercicio de entrevistar a una persona? Más allá de lo obvio, por supuesto, tú me acabas de decir en sede judicial, pero es a través de preguntas. ¿Cómo llevas a cabo este ejercicio? ¿La preside un juez? ¿No la preside un juez? ¿Está la parte contraria? Explícanos cómo organizas esta entrevista. Así es. Regularmente nos está tocando en duplicidad, aunque ahora tengan en complementaria lo hemos hecho. ¿Qué hacemos? Permíteme un espacio para poder entrevistarlo. Lo entrevistamos solos, lógicamente. Es prueba nuestra. Reitero rápidamente, no es una audiencia propiamente, es una entrevista solicitada por alguna de las partes. Así es. Y eso es lo que le cuesta trabajo a los administradores de los centros de justicia. Porque te dicen, ¿dónde está el MP? No, pues yo no necesito al MP para entrevistarlo. Claro. ¿Dónde está va a estar el juez? No, el juez no es necesario. El juez nos está prestando el auxilio judicial para permitirnos la sede para entrevistarlos, más tratándose en delitos, entre comillas, de impacto o de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, delitos de delincuencia organizada, donde hay que preservar también al testigo, ¿no? Que el testigo sienta tranquilo de llegar a una sede judicial con una citación que hace el juzgador por medio superior, que entra a un lugar donde sabe que va a estar seguro, ¿no? Y también para protegerte a ti como defensor. Para que no digan que lo coaccionaste, claro. No sabes dónde lo entrevistaste, quede el registro de que ingresan ambos, y lo que hacemos es previamente preparar una serie de preguntas para que irnos ganando la confianza del testigo, ¿no? Platicar un poquito antes de la entrevista, decirle se va a versar sobre esto, todavía no la vamos a iniciar. Algunas veces lo hemos hecho grabándola, o algunas ocasiones llevando una especie de guión donde ellos, de su puño y letra, les pedimos asentar lo que nos están señalando para que... ¿Tú la grabas por tus medios? Sí. Porque el sistema, es del gobierno, no te graban la entrevista, me imagino. Así es, llevamos la computadora. Ya las computadoras traen todo para poder grabar, se les avisa, se les dice que van a ser grabados para preservar, o para protegerlos a ellos y a su vez proteger al órgano de defensa. Así te vamos a proteger a ti, pero también nosotros. Y queremos que nos platiques qué pasó con eso. Previamente, lógicamente, platicamos con él y le decimos de qué se va a tratar para que él esté convencido de que va a ser, de qué se va a tratar. Entonces, llevamos nuestros medios, le pedimos, de hecho, le avisamos al juez que vamos a llevar los medios necesarios para poderlos llevar a cabo, como pueden ser discos duros, computadora, qué es lo que podemos necesitar nada más, ¿no? Entonces le decimos, esta entrevista va a ser sobre esto, por eso cuando te pregunte quiero que nos digas o nos contestes. En algunas ocasiones no hemos llevado a la computadora, sino le hemos pedido que nos llene de puño y letra la entrevista, cumpliendo con los parámetros del Código Nacional nada más, ¿no? Que es lugar, fecha y hora donde se lleva a cabo y quienes intervienen. Que se identifique, claro. Y quienes intervienen en la diligencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Sí, porque es importante este acto de investigación, la verdad es que novedoso, porque recordemos que en el sistema tradicional pues jamás te podías atrever a acercarte a un testigo, sobre todo que no fuera de la parte que tú estás representando, porque implicaba quizás un acoso, implicaba una amenaza, etcétera. Ahora lo permite el Código Nacional. Yo creo que, salvo tu mejor opinión, tanto este acto de investigación como muchos más, hay abogados, defensores o asesores que no los conocen y no los practican, ¿no crees esto? O sea, hay bondades en el Código Nacional para actos de investigación, es lo que quiero decir. Claro. De hecho, lo que algunos juzgadores nos han pedido es solamente justificar la pertinencia y utilidad de la prueba, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué te sirve y qué relación tiene con el hecho, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es decirle, la pertinencia y utilidad se trata de esto, y nos han acordado favorablemente para poder entrevistarlos. Y te comento, creo que este ejercicio hace falta. He visto nos han tocado ver algunos asuntos de segunda vista, porque los llevaron otros abogados y resulta que, no te entrevistaron a nadie, ¿no? Dejaron que todo lo hiciera la gente del Ministerio Público y solamente lo quieren hacer en juicio, cuando creo que debemos de entender bien las etapas, ¿no? Y no las entendemos todos de la misma manera. Sí, porque incluso puedes valorar de esa entrevista, te sirve o no como testigo. Así es. Podemos creer que sabe cuestiones y puede ser un testigo de oídas, puede ser alguien que no conoce los hechos de manera directa, y entonces puede variar completamente el valor, que ya es otra historia, de la prueba que se le dé en juicio. Pero bueno, tienes el tema de esta entrevista. ¿Qué ocurre con el tema de cámaras, con el tema de la investigación privada que puede hacer el defensor o asesor
Cuando acudes al lugar de los hechos, te percatas que hay cámaras de negocios cercanas al área que pueden ser utilizadas, ¿no? ¿Cómo las pides? ¿Cómo las obtienes? Le pedimos auxilio al juez de control para que, a su vez, gire oficio a esas dependencias, si son públicas o privadas, para que se preserve, ¿no? Para que se preserve, porque pues, regularmente se purgan en 3 días, una semana, 15 días, y en algunas ocasiones ya no están. Entonces, lo que dile que preserve esta parte de tal día a tal hora, a tal día a tal hora, para que posteriormente, por medio de un perito regularmente, en informática, lleguemos y se extraiga esa información y se presente con el ejercicio debido ante el juez de control. Me parece muy bien. Eso es importante que lo comentas, porque la verdad es que el abogado defensor o el asesor acuden al MP con el detenido, sobre todo la importancia de la etapa en la que intervienes. Acudes al Ministerio Público, como tú me dices, un asunto ya iniciado, que ya estás en etapa de investigación complementaria, que lleva más de 2 meses. Qué complicado recabar ese tipo de dato de prueba, ¿no? Porque ya se reciclaron los videos, ya los borraron, etcétera. De ahí qué importante es que el defensor o el asesor jurídico inmediatamente pida esas diligencias al Ministerio Público desde el momento de una detención en flagrancia, en su caso, o al juez, en su caso, en una audiencia inicial, cuando intervienes, ¿no? Así es. En algunas ocasiones, cuando ya, como dices, tienen estas características los asuntos, ya están iniciados, ya alguien intervino como primer abogado segundo, regularmente a quien tienes que acudir pues, al Ministerio Público, que es quien ya realizó todos esos actos de investigación, quien ya envió a la policía para recabar los videos o a algún perito, y solamente con él, ¿no? Que te descubra esa parte de lo que lleva de investigación. Y si es que los envió. Así es. Porque me han tocado asuntos donde hay un incendio, por ejemplo, el MP no preservó nada, no pidió videos, ya la persona que provocó el incendio pintó, arregló y ya no pasó nada. Entonces, qué importante es el cuidado de la evidencia, ¿no? Así es. ¿Cómo te ocupas cuando eres asesor jurídico o defensor de cuidar la evidencia? ¿Cómo intervienes? ¿Cómo ves el acceso que te permite el órgano investigador en la carpeta para proponer actos de investigación? ¿Es real? ¿No es real? ¿Sigue habiendo una resistencia del MP? ¿Cómo te enfrentas a eso? Mucha resistencia de la gente del Ministerio Público, ¿no? Mucha resistencia cuando tú le pides tener acceso a un disco que contiene quizás alguna escucha telefónica, alguna información digital que él ya lo tiene, es muy difícil que te lo quieran dar, ¿no? O te van a dar lo que quieren, ¿no? Te van a dar lo que ellos quieran. Es un poco difícil cuando son los temas, cuando tú tomas un tema ya iniciado, ¿no? Cuando tú inicias con el tema, pues debidamente preparas o te pones de acuerdo o te pones a trabajar a tus peritos para que ellos hagan el trabajo debido, ¿no? Pero regularmente lo que pasa con los fiscales es que te entregan lo que quieren y si no te lo entregan. Pero pues por eso tenemos al juez de control, ¿no? Yo creo que ahí tenemos al juez de control para las omisiones y acudir él para que los obligue a que no los entregue, ¿no? Exactamente, eso es muy importante lo que comentas, el control de omisiones. Desgraciadamente a veces tenemos que litigar así. Lo comento con toda franqueza, a veces el Ministerio Público, yo entiendo por su carga de trabajo, pues no hay la oportunidad para atenderte como quisieras. Las citas son a 1 mes y tienes la investigación complementaria encima, tienes la inicial encima y sin embargo las citas conforme a su agenda se van prorrogando. El acuerdo mismo que el Código Nacional establece que debe de ser en 3 días, a veces no hay un acuerdo, tienes que acudir al juez en el control de omisiones. ¿Tú qué recomiendas al abogado litigante en cualquier representación, defensor o asesor jurídico? ¿Cómo debe de ser ese litigio activo? ¿Cómo debe de ser esa estrategia, la planeación? ¿Cómo debe de hacerse? Y te lo voy a platicar con un asunto que hace 3 Por meses favor, sí. aproximadamente. Esto era un un supuesto robo más bien, y daño a la propiedad. 2 personas entran a un 7-Eleven, salen del lugar, uno hace su pago respectivo, sale por ahí con un producto de los que se consumen, ya lo había pagado, y va saliendo el policía, se percata y lo sigue. Le dice, vaya, regresa a pagar. No, pues ya lo pagué, aquí está mi ticket. No, regreses. Se hacen de palabras, hay empujones por ahí y le tiran el radio al policía. Los sujetos logran llegar a su domicilio y resulta que a la vieja usanza de lo que es como trabaja desgraciadamente nuestra policía, llegan 10 unidades y van y lo sacan del domicilio, ¿no? Sí, desgraciadamente, perdón, rápido, me viene a la cabeza el tema del gancito contra los temas de políticos millonarios que hacen todo un operativo para eso, pero bueno, nos vamos a ir a un corte, mi querido Hugo. Los esperamos de regreso, por favor, y también los invito a que pronto vamos a tener la inauguración
de lo que es la revista Dictac y Estilo de Vida, una nueva revista para abogados y para el público en general, que no solamente se va a concretar a la parte jurídica, sino también a lo que es arte, educación, a lo que es hospedaje, turismo, etcétera. Gracias y regresamos.